como hemos titulado este mensaje, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y lo que vamos a ver es la esperanza que encontramos en la Biblia y la repercusión que ésta tiene para la vida nuestra en primer lugar, pero en definitiva para la vida de toda la humanidad, porque Cristo ha venido a dar esperanza a todos. Así que comenzamos en esta mañana preguntándonos, ¿verdad?, que si hay realmente esperanza en el mundo. Y es muy curioso porque cuando uno va a internet o, consulta y quiere preguntar, o en el mismo internet uno lanza la pregunta si hay esperanza en el mundo, me encontré con un artículo muy interesante del año 2018, un periódico decía algo así como lo siguiente, yo lo voy a resumir en 3 frases. El periódico decía, ¿hay esperanza en el mundo de hoy? Y respondía el articulista diciendo que no hay esperanza porque vivimos engañados por los poderes que gobiernan el mundo. Oye, era muy acertado lo que estaba diciendo, ¿eh? No hay esperanza porque vivimos dominados por el poder que se ha levantado y que siempre se levanta, que es el dios del dinero, la economía. Muy acertadamente. ¿Quién son los que mandan en un país? ¿Los políticos? Son los que tienen el dinero. Pero también podemos preguntarnos y contestarnos que ¿el hombre puede crear la esperanza que el mundo tanto necesita? La respuesta es muy clara, no puede. El hombre, por muchos avances científicos que haya alcanzado, por mucha tecnología que haya conseguido, jamás podrá proveer la esperanza que el mundo necesita. Pero incluso ni la filosofía, ni la psicología, ni cualquier otra filosofía que exista, puede proveernos de una esperanza que el mundo necesita. Por lo tanto, o entonces nos preguntamos y decimos, ¿puede por lo tanto el hombre tener esperanza en el mundo de hoy? ¿Existe algún tipo de esperanza para la gente de hoy? La respuesta es que sí. Pero la encontramos en Dios, en su Hijo Jesucristo. Y de eso es lo que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a estar hablando. Para esto nosotros vamos a centrarnos en 3 cartas. Si hemos leído un artículo de un periódico, que es una carta, ahora vamos a leer 3 cartas hechas por 3 hombres de Dios que nos hablan de esta esperanza de la que estamos ahora mismo presentando. Os invito a que vayamos al primer texto que está en Jeremías, capítulo 29. Buscamos Jeremías 29. Vamos a dar lectura a Jeremías 29, del 5 al 11. Así leemos. Jeremías capítulo 29, versículo del 5 al 11. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas,
que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizarán ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Dios, porque así dice Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que esperaba, esperanza? Dios se le iba a entregar. Así que la primera carta de la que hacemos mención es la carta que escribió Jeremías a los deportados a Israel, que fue llevado a Babilonia. Así que esta carta de la que estamos haciendo mención nos sitúa totalmente en una carta que se lleva a Babilonia, actualmente Irak, Oriente Medio, y que el pueblo de Dios escogido había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y estaban fuera de sus hogares, de su tierra, de su cultura, de su gente. Por lo tanto, el pueblo está viviendo en un estado de cautividad. Son esclavos y han perdido su libertad. Ya no son libres, como antes lo eran. Así que este pueblo, el pueblo judío, ¿verdad?, que estaba en Israel, es el pueblo que en la Tierra Santa habían sido desgarrados, diríamos, y llevados a Babilonia. Y este mensaje, esta carta que escribe Jeremías, reconoce en este pasaje varias ideas de las que vamos a mencionar a continuación. La primera, versículos del 5 al 7. Dios le está diciendo al pueblo, a través de Jeremías, que su estancia va a ser largamente larga. 70 años es toda una vida, ¿verdad? Otros profetas decían, los falsos profetas, no os preocupéis, que Dios va a rescatar pronto de aquí y os llevará de nuevo a la tierra prometida. Mentira. Esa gente que se levanta con esos mensajes en cualquier cultura, ¿verdad?, diciendo lo que Dios está diciendo, eso es mentira. Lo que Dios está diciendo está en su palabra. Y cualquier cosa que escuchemos tenemos que contrastarla siempre con lo que dice las Escrituras. ¿Cuántas profetas y predicadores escuchamos en YouTube, por cierto, que nos desvían de la gran verdad? No escuchéis tanto YouTube, a no ser que conozcáis el predicador. Si lo conocéis, sí. Si no lo conocéis, no lo escucháis. Así que, primera observación, una larga estancia. Segunda, versículos 8 y 9, cuidado con los adivinos y profetas. Y tercera idea, ¿verdad?, la esperanza de volver, versículos 10 y 11. A continuación vamos a hablar de eso. Mirad, versículos 7 y 7, del 5 al 7, una larga estancia. Israel debe de soportar un largo cautiverio. Versículos 5 y 6. Pero deben de vivir, así Dios se lo está diciendo a través del profeta, en esta nueva situación, arraigándose en aquella tierra. Son muchos años, ¿verdad? A pesar de que han sido llevados por la fuerza, Dios, es muy interesante lo que viene a continuación, a pesar de que el imperio de Babilonia arrasó con todo y también con Jerusalén, con los judíos, a pesar de que son esclavos, a pesar de la guerra, mirad lo que dice el Señor en el versículo 7. A mí me llama mucho la atención, no sé a vosotros. Dios demanda que vivan en paz con aquellos que le han llevado cautivos, que procuren la paz, que propaguen la paz. Qué cosa muy interesante, ¿no? Que oren por Babilonia. Qué cosa más curiosa le está pidiendo Dios a su pueblo que hagan. A mí me parece algo extraño, ¿verdad? En una situación de cautiverio, de pérdida de libertad, en un imperio que le está subyugando, y Dios le dice al pueblo, orad por ellos. ¿Qué nos hace pensar en esto? En la sociedad en la cual nos encontramos, los gobernantes
se queda grabado, ¿verdad? No son buenos gobernantes, ¿verdad? Y yo aquí no voy a hablar de política. Quien nos gobierna, quien nos preside, ¿verdad? ¿Cuánta gente está sufriendo por esta economía que esclaviza a todos los españoles, a una gran parte de los españoles? Pero ¿sabéis lo que dice el Señor? Pablo, 1 Timoteo, que no voy a leerlo, 1 Timoteo 2 del 1 al 2. 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 2, ¿qué es lo que nos dice? Orad por vuestros gobernantes para que viváis ¿cómo? En paz y quietamente. Oremos por aquellos que aunque nos hacen mal, sea quienes sean, oremos por ellos. Que aunque nos machacan, oremos por ellos. Que aunque nos gobierna y nos gobierna como no queremos, oremos por ellos. Eso está diciendo aquí ahora Pablo. Que oremos por ellos. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz y quietamente, reposadamente. Versículo 8 y 9. Dice, cuidado con los adivinos. Cuidado con los adivinos. Dios advierte al pueblo que no escuchen a esos falsos profetas, porque Dios no los ha enviado. Porque cuando las cosas van mal, no suena esta... A mí me suena de Málaga y de otra experiencia, vosotros también. Cuando las cosas van mal, se levantan profetas y predicadores hablando en nombre de Dios. ¿Y sabéis lo que hablan, no? Cualquier cosa. Ahora mismo estoy recordando en Málaga que se levantó un profeta diciendo que Cristo venía pronto y llevó a una iglesia entera, ¿sabía qué? A venderlo todo y a comprar comida, almacenándolo porque Cristo venía pronto. Y los yayos se acordarán de eso porque eso ocurrió en Málaga. ¿Será posible? ¿Será posible? Cuidado con estos que se levantan cuando las cosas están mal y os dan un mensaje que no viene de Dios. Hermano, cualquier cosa que uno tenga duda, vayamos a la palabra, que el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye y nos comunica. Y si tenemos duda, Señor, háblame. Y espera que Dios te hable, porque Dios es un Padre que nos habla constantemente y siempre. Si tú eres un hijo que tiene un corazón dispuesto a escuchar, abre los oídos, perdón, me gusta esta expresión, abre bien los oídos, que Dios te va a hablar a tu vida, porque ese es nuestro Padre. Esto no es un enigma, ¿eh? O sea, no pensamos que Dios es, ¿cómo le diré yo aquí? Esto es como una quiniela, si acierto, si no acierto, es por aquí, señores, que Dios no es un enigma, que habla tu Padre y tu Padre te hablará y se manifestará con poder y gloria. Lo que decimos, ¿verdad?, es que muchos dicen hablar en nombre de Dios, pero Dios no los ha enviado, nos están engañando. Los agoreros, los encantadores, ¿verdad?, dicen cosas, los profetas que se levantan y los predicadores que no tienen nada que ver con Dios. Versículos 10 y 11. Esperanza de volver a casa. Interesante. Dios promete a su pueblo que volverá. ¿Cuándo? Cuando pase el tiempo que Dios en su soberanía ha establecido. Eso está en manos de Dios. Los tiempos están en manos de Dios. Así que Dios le promete a su pueblo, versículo 10, volveréis, pasado 70 años, una vida entera, una generación entera. Porque, versículo 11, los planes que yo tengo acerca de vosotros no son planes de mal, son planes de bien, mis pensamientos son planes de bien para vosotros. Dios es el Dios que se ha revelado a Israel, lo sabemos. En Abraham se reveló, en Moisés se reveló y continuó revelándose a su pueblo. Es el Dios que se revela a un pueblo que obedece y que atiende. Por lo tanto, si Dios se ha revelado a su pueblo, también sabemos, y estamos diciendo en este momento, que Dios es el Dios de la historia. A Dios no se le escapa nada. A nosotros sí, muchas cosas. Y somos muy olvidadizos. Pero a Dios no se le escapa nada. Dios no tiene olvidos. Él es el único Dios verdadero. No hay otro. Los demás son ídolos. Son esos ídolos que hemos creado. El único Dios poderoso que existe, que ama, que quiere lo mejor para todos, es el Dios que se reveló en Abraham. El Dios que creó a Adán y Eva. El Dios que nos consuela en Jesucristo, que es nuestra esperanza de gloria. Es el Dios que se manifiesta y que guió a su pueblo, Israel, pero también ahora se manifiesta y guía a su iglesia, a nosotros. Este es el Dios del que estamos hablando.
Y por lo tanto también es el Dios que guía a toda la humanidad. Dios tiene control de todo. La soberanía significa eso. Dios es soberano y actúa como Él quiere, cuando Él quiere, y lo hace para el bien de la humanidad, en favor de toda la humanidad. Versículo 11. Dijo Dios a Israel, y ahora lo dice a la iglesia, a nosotros: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que tanto esperáis. Hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Siempre. Por lo tanto, cuando uno escucha este mensaje, esta carta de Jeremías, son palabras, concretamente las del versículo 11, que nos alienta, que nos exhorta a confiar, a esperar. Dios está con nosotros. Dios tiene planes buenos para nosotros. Él conoce tu futuro, tú no. Eso lo hacen los adivinos, que tampoco conoce el futuro. Engaña quien engañe. Dios conoce tu futuro, tú no, Él sí. ¿Y no crees que Él, conociendo tu futuro, como buen padre, quiere lo mejor para ti y conducirte de la mejor manera posible? ¿No es lo que hace un padre con un hijo? ¿No quiere un padre lo mejor para sus hijos? Dios conoce tu futuro, tú no, pero Él sí. Y como Él conoce tu futuro, tu corazón se puede llenar de esperanza, siempre, en Cristo. Puede llenarse de esperanza. Por lo tanto, y cierro esta carta de Jeremías a su pueblo y esta carta de Dios a nosotros, por lo tanto, hermanos y hermanas, escuchen bien, estemos viviendo cualquier circunstancia que estemos viviendo, el pueblo de Israel vivía en un cautiverio, sin libertad, cualquiera que sea tu situación y tu vida presente, cualquiera que sea, estemos viviendo la situación que estemos viviendo ahora, Dios tiene cosas buenas para ti, para mí, para su iglesia. Dios quiere darnos cosas buenas porque es un Padre bueno. En el momento que Dios haya determinado, nos dará aquello que Él haya decidido. ¿Veis lo que estamos diciendo? Dios determinó hacer volver a su pueblo, ¿cuándo? Cuando lo decían los falsos profetas, pronto, en un año o dos, 70 años. Eso llenaba de esperanza. Sé que voy a volver, ¿cuándo? 70 años. Bueno, permitidme esto, yo ya no llegaría a 70 años, pero nuestros hijos volverían de nuevo, ¿sí? Si fuésemos el pueblo de Israel, nuestros hijos volverían. Entonces, a mí me llenaría de esperanza que mis hijos volvieran a su tierra. ¿Estamos entendiendo lo que estamos explicando, verdad? ¿Y tú, que me escuchas? ¿Y tú que aún no eres pueblo de Dios? Como también se está grabando, si alguien nos escucha. ¿Y tú que no eres pueblo de Dios? Ven a Cristo. Porque Cristo quiere recibirte. Porque tú que no eres pueblo de Dios, que no eres cristiano y que vienes a Cristo, podrás disfrutar de lo que también nosotros estamos disfrutando. Entonces, estés viviendo cualquier situación tan compleja y difícil en tu vida, Dios tiene para ti cosas buenas. Dios te dará cosas buenas. Y Dios quiere darnos, en el momento determinado, quiere darte a ti, que aún no eres pueblo de Dios, pero tiene que abrir tu corazón a Cristo, ¿verdad? Quiere darte lo que Él ha determinado. Porque Dios es el Dios de toda la humanidad. Recordad que Dios en Cristo, o Dios en Abraham, quería bendecir a ¿quiénes? ¿Solamente al pueblo de Israel? Todas las familias de la tierra. Ahí está incluido todos, los que nos están oyendo también. Vamos al segundo texto. Ahora está el primero. No lo he puesto. Está el primero. Ok. Segundo texto. Vamos ahora a Colosenses 1. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1. ...24 al 28. Pues así leemos, Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 28. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia,
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mi vida. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues de nuevo, Pablo escribiendo una carta a los creyentes en Colosas. El apóstol Pablo, que fue llamado por Dios, llevar el evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Y recordad que Pablo, a diferencia de Pedro, Pedro le predicó a los judíos y Pablo fue llamado a predicarle ¿a quiénes? A los gentiles, a los demás. Este fue el ministerio de Pablo, ¿verdad? Así que en esta carta que está escribiendo a los hermanos en Colosas, antigua Asia Menor, actualmente Turquía, en este pasaje encontramos de nuevo tres elementos. Siempre me gusta dividirlo en tres elementos. El primero, versículos 24 y 25, los sufrimientos que tenía Pablo por su ministerio, que son los mismos que padeció Cristo. Segunda idea, versículo 26, que lo oculto ya ha sido manifestado también a los gentiles. Y tercera idea, de la que vamos a hablar, versículo 27, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No, aquí hay cuatro, perdón, 28 y 29, y que hablan también de que en Cristo, de que este Cristo a todos los seres humanos desea ser conocido, versículo 28 y 29, que se me había olvidado, y que tengan también fe en Él. Esos son los últimos versículos. Es decir, que este mensaje de Pablo, que era para la iglesia, es para nosotros, pero también son para todo el mundo. Porque lo que Pablo quiere y lo que también queremos nosotros es que aquellas personas que aún no son cristianas puedan también conocer a este Cristo de esperanza, puedan tener fe en este Cristo de esperanza. ¿Verdad? Así que comenzamos con lo primero, ¿verdad? Estamos diciendo que Pablo sufría gozosamente por amor a Jesucristo. Y no solamente que Pablo sufría gozosamente, sino que Pablo se identifica con Cristo en sus sufrimientos. Cristo sufrió y mucho, ¿verdad? Por amor a nosotros. Y Pablo sufrió y mucho por amor también al pueblo al que amaba. Así que Pablo dice que sufría, pero que también Cristo padeció por la iglesia. Pero también dice algo interesante. Nosotros también sufriremos. Y es verdad. El sufrimiento siempre está presente en nuestras vidas. Bueno, el sufrimiento está presente en la vida de todos, de cualquier ser humano, el sufrimiento está presente. ¿Sabéis por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y en un mundo caído hay sufrimiento, hay enfermedades, hay el poder del diablo, hay mil cosas más que ya sabéis. Así que también nosotros sufrimos, uno, porque estamos en el mundo y padecemos y sufrimos, y dos, también como cristianos también sufrimos a veces más. Sabéis que también la pastora decía algo de eso, ¿verdad? Hoy no sufrimos tanto nosotros en términos generales, y sí también, ¿verdad? Pero hay una iglesia que es la iglesia perseguida, que sufre por su fe. Hay gente que por creer lo que tú y yo creemos, mueren, son maltratados y son asesinados. Eso es sufrimiento. Así que también nosotros sufrimos por causas, ¿verdad? Y padecemos por causa de una vida cristiana, por causa de llevar la misión adelante, y también sufrimos por otras causas, ¿verdad? Así que, por otro lado, Pablo dice que está agradecido porque nos ha dado a conocer el misterio. Es el misterio, no ministerio. El misterio oculto. ¿Cuál era este misterio oculto? Que la salvación, los judíos solamente creían que la salvación era para ellos. Los judíos creían, somos el pueblo elegido de Dios, somos los preferidos de Dios, somos los mejores que los demás. Espero que eso no nos ocurra a nosotros, que hay gente que le ocurre.
Somos los mejores, somos los preferidos de Dios, somos los elegidos de Dios, somos los salvados de Dios, somos los escogidos de Dios. Y sabéis lo que hizo el pueblo de Israel, ¿no? Que nunca, creyéndose privilegiado, nunca fueron capaces de vivir en armonía y en relación a lo que Dios les demandaba. O sea, me gustan esos dos términos que vienen a la cabeza mismo. Derechos y deberes, ¿verdad? ¿Se entiende de derechos y deberes? Muchos derechos, soy pueblo de Israel, Dios me ha escogido, y deber, obedecer, sacrificar, esforzarte, el pueblo de Israel, ¿qué dice Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Veis lo que estamos diciendo? Agradecidos porque este misterio ha sido oculto, pero ahora revelado, no solamente para los judíos, sino para los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Para un judío, lo decimos siempre, el mundo se divide en dos partes, para nosotros no. Se divide judío y gentil. Gentil significa, pues, otras naciones, los demás, somos nosotros. Así que este mensaje de que la obra de salvación era para todo el mundo fue revelado en Jesucristo. Y a nosotros nos haya mostrado, ¿verdad?, la riqueza de su gloria. Y entre nosotros podemos decir, ¿verdad?, que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¡Qué cosa más bonita! En Cristo hay esperanza. Y esta esperanza es la esperanza que el mundo tanto necesita. Dios quiere que Jesús viva, ¿verdad?, en tu corazón. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios habitando en nosotros. Dios se hizo carne y dejó su gloria para venir a habitar en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y esta es nuestra esperanza de gloria. Esta es la esperanza. Y esta esperanza tiene dos direcciones. Tiene dos. Una, la vida eterna, y otra, la vida nueva. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida nueva? La vida eterna es el regalo que Dios nos ofrece en Jesucristo, que se disfruta aquí y ahora y continúa en la eternidad. La vida eterna es una invitación que Dios hace a todos los seres humanos, hombres y mujeres, para que puedan disfrutar de este regalo que Dios en Cristo nos está ofreciendo. Nos preguntamos, ¿y tú? ¿Dónde pasará tu eternidad? ¿Con Cristo o lejos de Cristo? Hay que elegir dónde uno quiere pasar su eternidad, o con Cristo o lejos de Cristo. Y la invitación que Dios nos hace es a todos nosotros. No importando nuestro pasado, ni importando nuestro pecado, porque Dios quiere en Jesucristo ofrecernos esta vida eterna que comienza aquí y ahora y se disfruta en la eternidad. Así que comienza con un nacimiento en el corazón, continúa en el aprendizaje y termina cuando partimos para estar con el Señor. Y la vida nueva. ¿Qué significa la vida nueva? La vida nueva tiene que ver con esta nueva dimensión que nos viene a la vida cuando alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador, comienza a vivir esta vida nueva, que es un estilo de vida nuevo. Y este estilo de vida nuevo solamente lo hace la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y versículo 28-29. En este mensaje, ¿verdad?, nos está diciendo que este mensaje tiene que ser llevado también a los demás. Por lo tanto, y cerramos esta carta diciéndonos que esta palabra de Pablo a los colosenses nos recuerda que el mensaje de Cristo es para todos los hombres y mujeres. Es una invitación abierta. Recibir a Jesús para que Él sea la esperanza de vida. 2, que en Cristo tenemos vida eterna y vida nueva. Pero que esta vida eterna y esta vida nueva también son para nuestros oyentes, que no son creyentes. También para ellos. Tienen que recibir a Cristo, acercarse a Dios. Dios está con los brazos abiertos. Jesús está con los brazos abiertos intentando abrazar a aquellos que puedan venir ante Él, reconociendo su pecado
y aceptando a Jesús como Señor y Salvador, en Cristo todos podemos disfrutar, ¿verdad?, de esta esperanza. Y el último texto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Último pasaje, Apocalipsis capítulo 21. Del 1 al 8. Pues así leemos, Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué nos encontramos aquí? Juan en la isla de Patmos, desterrado por causa del Evangelio. Por ser cristiano, por hablar de Cristo, el Imperio Romano, que perseguía a los cristianos, fue relegado a una isla, la isla de Patmos. Es una isla pequeña de griega del mar Egeo. Allí estaba, y curiosamente dice el texto, capítulo 1, que lo hemos leído, que estaba en el día del Señor. ¿Sabe lo que ocurrió? En el día del Señor, en domingo, estaba Juan con un espíritu de adoración y Jesús se le manifestó y Jesús se le presentó y el Cristo glorificado le habló y escribió esta carta. Interesante, ¿verdad? En domingo. ¿Por qué no ocurrió el lunes o el martes o el miércoles o el jueves? Ahí lo dejo, en domingo. ¿Qué ocurrió? Que escribió esta carta y escribe todo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y esta carta en Juan está narrando lo que ha vivido, lo que ha escuchado, lo que ha experimentado. Y lo dividimos en dos partes. Un mundo nuevo, perfecto, versículo 1 al 4. Vamos a hablar a continuación brevemente. Y segunda parte, del 5 al 8, las promesas que Dios le hace a su pueblo. Muy bien, creación de un nuevo mundo, versículo del 1 al 4. Dios tiene preparado la transformación completa de lo que ahora mismo vemos y tenemos. Este mundo será totalmente transformado, cambiado. Será otro, muy distinto a este. Versículo 1. Totalmente completo. Este mundo no será el mismo, será otro totalmente distinto. Él creará un nuevo mundo, versículo 3, donde habitará con sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Aquellos que se acercan por fe en Cristo a Dios. También lo dice el versículo 3, aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son sus hijos. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Un nuevo mundo donde Dios vivirá con sus hijos y el Dios que bajó en Jesucristo, se encarnó, es el mismo Dios que bajará en Cristo para vivir siempre por la eternidad con nosotros. Versículo 2, para estar con nosotros, como también Dios bajó en la persona de Jesús. Y reinará, Dios reinará en este nuevo mundo. Si hay un reino, hay un rey, ¿verdad? ¿Quién es el rey? Jesucristo es el rey.
Recordad que ya está también en Apocalipsis. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro, ¿eh? Él reinará. ¿Pero cómo reinará? ¿Como los reyes reinan? ¿Como los gobernantes reinan? En absoluto no. ¿Qué quiero decir? No, no. Cristo el Rey reinará en paz, en seguridad y en armonía. Lo que el mundo necesita, ¿veis? Si tú ahora, querido hermano y querida hermana, lloras, te quejas, te lamentas, si tú ahora sufres, te angustias, te entristeces, si tú ahora, querido hermano, querida hermana, padeces, soportas, te dueles, si tú ahora enfermas, te debilitas, decaes, si tú ahora, querido hermano y querida hermana, te irritas, te indigna, te enojas, esto será lo último que puedas recordar. Versículo 4, ¿qué dice ahí? Dios enjugará todas tus lágrimas. Dios secará todas tus lágrimas. Ya no habrá sufrimiento ni muerte. No vivirás más en la muerte, vivirás en la vida. No tendrás llanto, no tendrás clamor, no tendrás dolor, porque todas las cosas pasaron. Qué tremendas palabras de Dios para su pueblo. Dios está describiendo tu capítulo final de tu vida. Escucha esto, hermano y hermana. Lo decíamos cuando hablábamos del futuro. ¿Quién conoce el futuro? Dios. Repito esta idea. Dios está escribiendo tu capítulo final de tu vida. Él quiere lo mejor para nosotros, porque es nuestro Padre que nos ama y que ha dado lo máximo que podía darse, que es una vida, es su Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Y aquellos que aún, ¿verdad?, no tienen esta esperanza, ven a Él. Aún Cristo está con los brazos abiertos para recibir a aquella persona, hombre y mujer, que no dispone de esta esperanza. Versículos 5 y 8, del 5 al 8. Las promesas de Dios. Dios proclama, ¿verdad? Versículo 5, haber hecho nueva todas las cosas. Dice todas, no solamente algunas. Todas las cosas. Claro, Él es el creador de la vida. Génesis capítulo 1. Él comenzó con la vida. Pues este Dios que comenzó creando la vida, Génesis capítulo 1, es el Dios que comenzó y terminó la obra de creación, Génesis capítulo 2, en el principio de todo. Es el Dios que en Cristo acabó la obra de redención en vuestras vidas. Me gusta este juego de palabras, ¿verdad? Dios el Padre creó, ¿verdad?, todo lo que vemos y observamos, Génesis capítulo 2, y lo completó. Hombre, tan maravillosa obra que hizo, que creó al hombre, dijo, no creo que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, la sacaré de la costilla, donde más le duele, para que le ame profundamente, ¿verdad? Dejemos ahí que si no me voy por otro camino. En Cristo está la obra de salvación completa, y ahora comenzamos la salvación, ¿verdad? Y ahora el Señor la terminará con esta nueva creación, llevándonos a un lugar de felicidad, de armonía y de paz. Estas son las palabras fieles y verdaderas. No las decimos nosotros. Versículo 6. Dice Cristo el glorificado. Juan escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Palabras de Dios, completamente es fiable. Es la promesa de Dios. Y versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí hay una demanda de Dios, ¿eh? La vida dedicada a Dios no es nada fácil. La vida cristiana es una vida que comienza en el momento que tú crees en Jesucristo, pero escúchame bien, tienes que proseguir creyendo y tienes que terminar creyendo, porque en el camino muchos se desvían y se pierden. Lamentablemente muchos se pierden. En el camino algunos se apartan de la verdad de Dios. Y estamos diciendo que se debe de perseverar hasta el final. Las personas deben de creer, como decíamos, hoy, mañana y siempre.
Y el que llega al final, dice el texto, el que llega al final de esta carrera, creyendo en Dios, ¿qué ocurre? Que obtiene la corona de vida, que obtiene la herencia que está, ¿verdad? El que ha conseguido superar los obstáculos, porque el enemigo, como bien sabemos, es el mayor obstáculo para las personas. El enemigo es el mayor obstáculo. Lo sabéis bien, ¿verdad? El enemigo es muy astuto. En la Escritura tenemos Pablo hablando de gente que estaba en la iglesia, que luego se apartaron, y mismo Pablo dice, ¿cómo dice Pablo? Que el diablo se encargue de él. En la iglesia estaba, pero no era de la iglesia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que hay muchos obstáculos en la vida, algunos se apartan y el enemigo, que es el mayor enemigo de Dios y enemigo de los hombres, ¿verdad?, quiere colocar trabas en el camino. Pero el que continúa heredará y recibirá, ¿verdad?, y heredará y recibirá y participará, ¿verdad?, de la tierra que Dios nos ha entregado. Este es el que venciere. ¿Pero qué dice el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8? El que venciere heredará este reino. En contraste está aquellos que se excluyen de este reino. ¿Por qué se excluyen de este reino? ¿Quiénes son? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Déjame decir aquí algo interesante, ¿verdad? Por resumirlo, tengo mucha más información ahí, pero lo voy a resumir y lo vamos a entender. Los creyentes seguimos cometiendo pecado, ¿eh? Escúcheme bien, que esto... No hay ningún pecado que tú puedas cometer que te separe de Dios. Escucha bien esto, ¿eh? No hay ningún pecado que tú puedas cometer que te separe de Dios. No lo hay. Ninguno. El único, una vez prediqué de eso, no recordáis, el único pecado que te puede separar de Dios se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es negar creer en Jesús, es negar que Dios existe, es negar que Cristo quiere ser tu Señor y Salvador. Entonces estás perdido. Vuelvo aquí. Estos pecados a veces nosotros podemos cometerlos y no debemos de cometerlos. ¿Se entiende lo que estoy explicando? No somos perfectos nadie, ¿verdad? Pero algunos a veces pueden caer en estos pecados, ¿vale? Pero ningún pecado te va a apartar de Dios. Bueno, lo dejo ahí porque... O no, tengo más cosas en la cabeza. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y lo dice Romanos capítulo 8. Ni la muerte, ni la sangre, ni príncipe, ni potestado, ni lo creado, ni lo porvenir te puede separar del amor de Dios. Nada. Pero la blasfemia... Negar que Cristo es tu Señor, negar que Cristo es tu Salvador, negar que esto es... Eso te separa y te lleva a la muerte eterna. Y termino. Mirad este pasaje, cierro este pasaje, ¿verdad? Diciendo que lamentablemente estos, o sea, no heredarán el reino. Así que este pasaje nos habla y nos exhorta a todos, creyentes y no creyentes. ¿A qué? A que Dios quiere morar a nuestro medio, en nuestro lado. Es el nuevo reino. Que quiere ser que Dios quiere que nosotros seamos sus hijos. Va a eliminar todo daño y sufrimiento. Lo hará todo nuevo. Y nos pide que luchemos. Nos pide que venzamos. Nos pide que nos esforcemos. Y nos pide que sigamos creyendo en Jesucristo y que no haya nada ni nadie que nos separe de Él. Ni esposa, ni esposo, ni hijo, ni nada que nos separe de Él. Tenemos que perseverar. En Cristo hay esperanza. Dios tiene planes buenos para todos nosotros. Estos planes están garantizados en Jesucristo, que es la esperanza de gloria, y tiene preparado un lugar precioso para cada uno de nosotros. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.